pasó apenas una semana y parece que hubiera pasado mucho más, pero el domingo pasado finalmente el candidato oficialista Lenín Moreno se impuso al candidato opositor Guillermo Lasso en el Ecuador, de manera que va a haber continuidad con el proyecto del presidente actual Rafael Correa, a quien Moreno va a suceder próximamente después del 20 de mayo. En este caso, el candidato opositor sigue sin reconocer todavía el triunfo de su adversario. Vemos un informe y lo analizamos. En primer lugar, el binomio del movimiento Alianza País, integrado por Lenín Moreno y Jorge Glass, con 5.057.149 votos. Mi agradecimiento más profundo a todos ustedes por haber confiado nuevamente en mí. 3 días después del balotaje en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral confirmó la victoria del candidato oficialista Lenín Moreno, proclamándolo presidente. Con el 99,65% de las actas escrutadas, de acuerdo a estos datos, el postulante de Alianza País se impuso con el 51,16% de los votos sobre el 48,84% alcanzado por Guillermo Lasso, con una diferencia de 230.000 votos que el candidato de la Alianza por el Cambio se niega a aceptar. No aceptamos y no reconocemos los resultados electorales difundidos por el Consejo Nacional Electoral. Por cadena nacional, el presidente del organismo electoral, Juan Pablo Pozo, consignó los guarismos oficiales, abriendo la puerta para que ambas coaliciones políticas presenten impugnaciones y apelaciones a través de los mecanismos legales. El Ecuador se ha pronunciado libremente en las urnas y es nuestro deber ético respetar su voz y su voto. Felicitamos al pueblo ecuatoriano que ha elegido legal y legítimamente a su presidente y vicepresidente. A pesar de que los organismos observadores internacionales como la OEA y la UNASUR negaron irregularidades en los comicios, el candidato opositor Guillermo Lasso continúa desconociendo los resultados y anuncia una inminente impugnación que obligue al conteo voto a voto e impulsa a sus partidarios a mantener las protestas. Ni un paso atrás. Aquí nosotros no nos vamos a rendir. Aquí nosotros vamos a seguir así nos tome. Un día, 2 días, 3 días, hasta un mes, un año. Estoy dolida porque ya estamos cansados de estar con lo mismo y lo mismo. El economista y ex banquero opositor presentó como prueba de su cuestionamiento unas 1.795 actas con supuestas irregularidades equivalentes a poco más de 592.000 votos. La campaña de Lasso también denuncia que hubo un apagón informático antes del cual su fórmula iba ganando y cuando se recuperó el acceso a la página del Consejo Nacional Electoral, el ganador pasó a ser Lenín Moreno. En esta ocasión en que participo por segunda vez como candidato a la presidencia del Ecuador, no puedo aceptar esos resultados porque no corresponden a la voluntad popular. Pretenden instalar a un gobierno ilegítimo a partir del 24 de mayo próximo. Más allá de estas denuncias, las movilizaciones opositoras en Quito y en otras ciudades como Guayaquil perdieron intensidad. Es que otras fuerzas opositoras, como el Partido Social Cristiano, que postuló a Cynthia Viteri en la primera vuelta y alcanzó el tercer lugar con el 16% de los votos, desestimaron los reclamos de fraude. Una postura parecida tomó Jaime Nebot, el opositor alcalde de Guayaquil, quien a pesar de haber apoyado la candidatura de Lasso, dijo estar a la espera de pruebas que sustenten las denuncias. Tras confirmarse los resultados oficiales, Moreno, ex vicepresidente de Rafael Correa entre 2007 y 2013, pidió a Lasso que acepte con dignidad los resultados, prometiendo gobernar para todos los ecuatorianos y establecer un diálogo abierto con la ciudadanía. Hay que saber ganar con humildad, y yo lo hago. Y también pido al candidato contrario que pierda con dignidad. Ya como presidente electo, yo seré el presidente de todos. Incluida la oposición, por supuesto. Incluidos ese 48% de ecuatorianos
que no votaron por mí. Yo trabajaré por todos los ecuatorianos, que dialogue el gobierno y la oposición, que lleguen a acuerdos mínimos. Parapléjico como consecuencia de un asalto sufrido hace 2 décadas, el mandatario electo exhibe un estilo menos confrontativo que el presidente saliente. En el cierre de campaña previo al balotaje y en referencia a los funcionarios implicados en los escándalos Odebrecht y Panama Papers, Moreno prometió luchar contra la corrupción, ampliar los programas sociales para los sectores más vulnerables y reducir impuestos para recuperar la capacidad de consumo de los ecuatorianos. Por supuesto que va a generar un poco más de tranquilidad en la población en general. Creemos que es un buen momento para que la ciudadanía ya vuelva un poco a la tranquilidad. Recibo con alegría porque yo soy revolucionario desde que tengo uso de razón y la revolución la llevo en mi sangre que corre por mis venas. Licenciado en Administración Pública y autor de varios libros de autosuperación, Moreno impulsó durante su vicepresidencia importantes programas sociales que le valieron ser designado como enviado especial de la ONU para personas con discapacidad y una nominación al Premio Nobel de la Paz en 2012. Tras recibir los saludos de todos los presidentes de América Latina por el triunfo, Lenín Moreno tendrá por delante el gran desafío de superar la polarización que divide al país y mantener los lineamientos de la llamada Revolución Ciudadana, liderada durante 10 años por Rafael Correa, su antecesor y mentor. Este es un cambio de ciclo. Ecuador vuelve a tomar la iniciativa de los gobiernos progresistas, afirmó Correa, quien, exultante por el triunfo, prometió retirarse de la política, al menos momentáneamente, y dejar el poder el próximo 24 de mayo, en las que calificó como las mejores manos. Bueno, la cara amable del gobierno de Correa finalmente va a ser su sucesor, Lenín Moreno, un hombre que ha hecho mucho por el tema de la discapacidad, no solo en Ecuador, sino también en el mundo, por lo cual se lo reconoce. Si bien en Ecuador también tuvo algunos problemas, porque por vivir en estos últimos años en Suiza, aparentemente pagado también por el gobierno de Correa, hubo algunas discusiones al respecto. Sin embargo, en términos, digamos, de lo que tiene que ver con su calidad humana, entonces no se lo discute, se le discuten los votos. Se le discuten los votos y esos votos, bueno, continúa la discusión en la calle. Inclusive anoche en Quito seguían las manifestaciones con respecto a esas 4.200 mesas que al parecer están mal escrutadas, es lo que dice la oposición, pero el mismo Consejo Nacional Electoral, los mismos países reconocieron el triunfo de Lenín Moreno. Lenín Moreno que hasta el 3 de enero de 1998 tenía una vida, llamémosla normal, y ese día le cambia la vida un asalto en el estacionamiento de su casa en Quito. Allí aparecen 2 asaltantes, le disparan en la espalda y queda lisiado. En 2005 lo conoce a Rafael Correa, lo conoce a través de una hija, la hija de él que estudiaba en la Universidad de San Francisco, y es Lenín Moreno quien lo suma a Correa. Lo suma a Correa y Correa tiene la gentileza de nombrarlo candidato a vicepresidente en su primer mandato. La pregunta es ahora, ¿qué viene? ¿Por qué? Porque los recursos del Estado ya no son como los de los tiempos de Correa, eso por un lado, por la caída del petróleo, en particular en Ecuador, y por otra parte porque la personalidad de Moreno no es la de Correa. Es decir, no es, dicen algunos, la revolución ciudadana se termina acá. ¿Por qué? Porque Correa podía tener una imagen de caudillo que no es la que tiene Lenín Moreno. América Latina tampoco es la misma. Tampoco es la misma. Que el primer gobierno de Correa. El contexto es totalmente diferente. Entonces, se ponen dos ejemplos que siempre son caprichosos los ejemplos, las comparaciones. Uno es Colombia, porque también Correa sigue influyendo, más allá de que esté en su autoexilio dorado en Europa, sigue influyendo e influyó durante la campaña. Y uno es Colombia. Bueno, ¿qué va a pasar? Va a haber una relación como la de Santos con Uribe, que Santos fue ministro de Uribe y después se separó porque Uribe le quería marcar la cancha, o va a ser una relación como la de Maduro después de Chávez, más allá de que por supuesto ahí no hay relación, pero cómo va a ser la segunda etapa de este gobierno, que no deja de ser una continuidad. O Dilma con Lula en su momento, Dilma ¿no? con Es Lula, fuerte, claro. Es una continuidad al menos ideológica. Natalia. Y al parecer una hija de Moreno, de Lenín Moreno, estudió en la Argentina, pasó un tiempo aquí. Me parece que
Lenín Moreno, además de ser la cara del correísmo, también enfrenta una nueva etapa del correísmo porque se acabó el dólar del petróleo. Digamos, desde 2014 en adelante, el gasto, el socialismo del siglo XXI de Correa, que fue tan generoso durante mucho tiempo, empieza a contraerse. Lenín Moreno ha prometido una transferencia de dinero a los hogares más pobres de $150 por mes, 100.000 casas subsidiadas, y también ha prometido levantar 40 universidades técnicas. Él mismo es un intelectual, ha escrito libros. El tema de educación es un tema que se continúa mucho, seguramente, ¿no? Exacto. Tiene un libro que se llama Los mejores chistes del mundo. Es un hombre que se ha dedicado a la felicidad y la gente conferencias de autosuperación. Exactamente. Ahora bien, es un contexto muy diferente el de Ecuador en este contexto, en esta situación, porque verdaderamente Ecuador ha iniciado una etapa de enorme recesión económica y bueno, veremos cómo el gasto social se puede seguir sosteniendo. Lo que sí ha representado la victoria de Lenín Moreno es una pausa en esta tendencia que se creía que podía sumar Ecuador con Argentina, Brasil, Perú, a la ola de cambios hacia gobiernos de centro derecha o ya no de izquierda pura y más concentrada como siguen quedando Ecuador y Bolivia. ¿Qué es esto de la recesión en Ecuador? ¿Cómo están las cosas en Ecuador en términos económicos? Están complicadas en términos económicos. Es el 2016, cierra, todavía no están las estadísticas oficiales, pero se estima que va a ser el primer año en la década con caída del PBI, una caída que se calcula del 1,5%. Está este doble problema, la caída del precio del petróleo y la sobrevaloración, la apreciación del dólar. Claro. Recordemos que es una economía todavía dolarizada. La pregunta que siempre me hace Inde, no la pueden contestar los ecuatorianos, menos yo, porque no justo Correa no terminó con eso. Se le hemos hecho Correa y no nos dio una respuesta satisfactoria, por lo menos. Bueno, pero a lo mejor Lenín... Por ahí le encuentra, que con estos programas de autoayuda que ha estudiado tanto, por ahí le encuentra la solución al problema de la dolarización. Pero evidentemente este es un problema y después, aparte, Ecuador todavía arrastra el tema de los costos del terremoto, de los desastres naturales, que también, digamos, resolvió muy bien la emergencia, pero después esto requiere seguir prestándole atención a estos problemas. Entonces, hay un problema múltiple que se le presenta a esta economía ecuatoriana, en el cual el gran desafío es que hay una continuidad. Afortunadamente para Ecuador, a diferencia de otros países, no es un traspaso en situaciones críticas como fue la de Chávez en Venezuela, inclusive la de Lula y el PT en Brasil, que fue un momento complicado del traspaso a Dilma. Son situaciones más normales, pero es todo un desafío si esta revolución ciudadana es capaz de encontrarle la solución a estos problemas con sus propios instrumentos y no recurriendo a las políticas clásicas, digamos, que son las que siempre han rechazado. Por eso me parece que es muy atractivo el proceso, la experiencia ecuatoriana, este contraciclo que significa también Ecuador, continuar cuando los otros han quedado al costado en estos procesos de transformación que se habían dado en la región.